Hoy en mi diario que me doy de cuenta a través de informaciones internacionales de cómo existe ya organismos potentes y más fuertes que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que utilizan una Ucrania y que esperaban quizás con la metáfora y la leyenda y las hipérboles de un David cortándole la cabeza a un Goliat, y primero con una piedra para después cortar la cabeza. Esperaban que estuvieran los periódicos el Time y los periódicos Le Monde y los periódicos alemanes y todos los periódicos estuviesen de esa organización que desconoce y no le da la importancia ni el cuidado que tiene y que ha tenido Oriente en estos momentos de una geopolítica internacional que nos está llevando y que está haciendo que el presidente de la República de Colombia actual, que abraza una bandera de izquierda y que a través de la historia ha visto los bloqueos contra Cuba, contra Venezuela, y que todos los países latinoamericanos, a través de sus escritores y poetas y filósofos y hombres de ciencias sociales, han apuntado a el abuso de poder de un policía mundial llamado Estados Unidos de América. Y por eso esperaban que Ucrania estuvieran todos los periódicos de aquí, los amarillistas, las revistas y todas esas cuestiones, esa cantidad de gente con esas mentalidades, estuvieran en los titulares como David volvió Ucrania a través del payaso Belinsky o Ritinsky o Zelensky, bombardearon y destruyeron a Moscú y pasaron por Praga y hicieron y deshicieron, y eso era lo que esperaban. Y por eso la OEA, a través de un imperio que ha sido siempre el enemigo latinoamericano, con su política de títeres para luego vender sus armas, cuestión que es peligrosa hoy en día en la ideología y en la geopolítica mundial, donde vemos fallar a nuestro presidente de la República cuando se coloca de enemigo a través de un discurso dado en la zona de conflicto o cerca en esos países, cuando se pronuncia por la muerte de unos personas, periodistas colombianos, y se va, la hacen ristre y trata de imperio y lo iguala al imperio norteamericano, a Rusia, que en una última infancia está defendiendo con sus armas a que no se destruya su país, y en cuestión de guerra ellos atacan porque estos organismos que ahora mismo están viendo a una débil Estados Unidos que se va desplomando, ponen en peligro el mundo. Y debe tener cuidado nuestro presidente. Yo fui a las urnas por el presidente de la República, aunque me estaban dando dinero, estaban dando 150,000 pesos, 100,000 pesos por la... Primero 70,000 para votar por los gente que luchaban contra el cambio, y varias veces fui a las urnas pero voté por el presidente de la República esperando ese cambio. Pero el peligro aquí está. Pero ¿qué es lo que quiere decir usted, profesor? Hombre, que nosotros no podíamos esperar que una Rusia se fuera a huevonar con unas armas tan desarrolladas ante un país que se ha ido fortaleciendo a través de armas extranjeras para enfrentar a este tipo, porque era lógico ese movimiento de ajedrez de un imperio norteamericano. El presidente de la República Colombiana no puede echarse de enemigo a Rusia, tiene que utilizar la prudencia y la diplomacia. Ahora mismo en Rusia llegó un contingente
que se metió, creo que ya está en Ucrania, o se metió en campo de batalla, con más de 500.000 y toda clase de armas sofisticadas de Corea del Norte. Por lo tanto, todos estos países latinoamericanos siempre han tenido como su saqueador y todas las cuestiones que hubieron en Venezuela y en Colombia, a través de los partidos tradicionales, hasta las deudas inmensas con ese país, y que de ahí donde viene la grandes lucha, y de ahí donde viene el levantamiento de la historia pasada contra un Batista, contra unos grupos copellanos y grupos caprilistas y grupos de, bueno, hasta la actual, pero no podemos pretender ahora que una Colombia se vuelva a armar si estamos hiriendo una bandera de paz. Y por eso el cuidado diplomático de cómo se habla, aún con toda la inteligencia de nuestro presidente, que nos recuerda mucho, y creo que tenía tantos seguidores como Gaitán en aquella época. Pero la realidad ahora es que hay una nueva geopolítica. Yo por eso quisiera hablar de los grandes hombres en la historia general de Barranquilla y la fortaleza de Frederick Nietzsche. Mi consejo está, yo voté gratuitamente por el presidente, pero hay que tenerse cuidado porque es que Rusia no es Venezuela y Venezuela está en otro concierto, y por lo tanto Venezuela es respaldada por muchas potencias hoy, y el presidente no, si sabe si es izquierdista, que siempre lo ha sido, al menos que las toldas de Rojas Pinilla que fue utilizado, no le vaya a suceder a este izquierdista llamado Gustavo Petro ser utilizado y de una gran traición al pueblo y a las clases que realmente sean de izquierda y revolucionaria, porque una cosa es Rusia y una cosa fue el bloque soviético y otra cosa es el sistema económico, otra cosa es el partido político. Hay mucha gente camuflada en los partidos políticos de izquierda, sencillamente para crear una entreagua, así como en Boca de Ceniza, que hay una parte en que se une el agua con la dulce, con la salaya, y nacen unos nuevos peces, unos nuevos tiburones, una nueva cosa. Y ese es el cuidado, y por eso es que la lucha por las armas siempre ha sido diferente. Yo una vez escribí un poema que dije que la paz se enarbola donde la guerra ya no es necesaria, pero la guerra resurge donde la paz no es necesaria ni suficiente. Y en ese cuidado tenemos que tener que ya Venezuela tiene armas sofisticadas y no podemos permitir que el imperio americano arme a Colombia para enfrentar a una Venezuela, porque sería algo catastrófico. Entonces ahí es donde el presidente de la República nuestra debe tener cuidado en no confundir a Rusia con el enemigo tradicional latinoamericano que fue el imperio americano y en muchas partes del mundo. Ellos que resuelvan, los norteamericanos, sus problemas económicos y políticos, porque ya le va a ser más difícil cada vez mantener el estatus de saqueador y de amos del mundo, porque ya el mundo geopolítico va por otra parte. Parece que esas fueron las informaciones que me llegaron de que hubo un Gustavo Petro que se va a lanzar en ristre contra y trata de imperio, igualándolo al norteamericano, donde hay una gran equivocación del presidente. Por lo tanto, mucho cuidado, porque ahora mismo no se le puede dar pie, ni base, ni oportunidad a la decadente derecha colombiana. Yo lo digo desde el punto de vista de pensador, porque estoy hablando de la cuestión de Friedrich Nietzsche y el afeminismo de la doctrina cristiana, que muchos dicen que cuando los socialistas hablan también de igualdad, de bondad, de ayudar al pobre, de la cosa, todas esas cuestiones que tienen que ver con la lucha de clase, tienen un cristianismo ahí solapado también, pero la cuestión va más allá, porque los sistemas económicos van avanzando y no queremos, no debe volverse, si se alza en Cuba
una bandera de paz y una Cuba que ha sido bipoliada, saqueada, blasfemada y ultrajada económicamente, moralmente, políticamente y humillada hasta que se le hace eso no lo pudo aceptar Rusia, ni podemos apoyar ningún Ucrania ni de esa vaina, aunque haya soldados nuestros que están allá siendo golpeados también, pero allá tú no ves un nombre, por ejemplo, un soldado raso que tenga el apellido Trump, un soldado raso que tenga el apellido Kennedy. Y si los hay en las altas esferas generales. Bueno, no nos vamos a meter por ahí, pero mucho cuidado del presidente de la República. Yo estoy a punto de eliminar a YouTube de mi cuestión y a Facebook, quedarme solamente con el teléfono, porque primero que esto no me deja ninguna nada, y segundo que cuestionan y quieren que se les piense como ellos quieren pensar nada más. Y ya nosotros estamos viendo que en esta tierra y en este mundo de transformaciones materiales de la materia, que es eterna e irreversible, cualquiera de los países en el globo terráqueo puede desaparecer. Ya no podemos estar con la leyendita metafórica de David y del imperio israelita ni nada de esas cuestiones, porque sencillamente en las cuestiones ideales alguien dijo que al pobre quítale hasta lo que no tiene para que se lo dé al rico. Se ve cada vez más la necesidad de irse del lado de lo justo, y ahora mismo Corea del Norte tiene armas sofisticadas y más de 500.000 de hombres especializados en combate para respaldar a Rusia. Aquí en Latinoamérica hemos visto los ataques contra Venezuela, contra Cuba, y ahora Colombia no puede permitir que ahora también te siga el juego de la vieja y caduca derecha colombiana con todas sus blasfemias y ignominias y todas sus porquerías de crímenes civiles que han visto los partidos tradicionales, hasta el punto de que hizo que nacieran las cuestiones que nos han llevado a violencia y todas las cuestiones. Por lo tanto, ese pensamiento de Freddy Lee, de un hombre nuevo y fuerte, y que los débiles deben volverse fuertes, creo que se hace necesario, porque una confrontación de que ahora nos vaya a decir Estados Unidos que nos va a mandar tanques cuando estamos en una ruina y apenas de que nos han dejado los partidos tradicionales, de tantas armas y cuestiones que han sido inoficiosas y que creo que ya se han vuelto oxidadas, que a veces las sacan en una marcha de un 20 de julio, de un 7 de agosto, cuando ya nuestra ciudadanía ya no sacan ni una bandera. Por lo tanto, creo que con un par de entregas me voy a retirar de esta cuestión de YouTube y esta cuestión, y voy a dedicarme a mi cuestión de mi lectura, pero no sin antes decirle que ya he eliminado un poco de gente, que incluso gente de partidos de derecha que no se han metido en mis cuestiones, no sé si es hackeo y hacen cuestiones pero ya saben que yo no soy un hombre que temo a nada de esas cosas. Por lo tanto, yo puedo decir que de Friedrich Nietzsche, para llegar a Friedrich Nietzsche pasó por la razón pura, que fue antes de Nietzsche y que aparece con Justo Kant. ¿Por qué digo esto y por qué lo dice usted, profesor, después de decirnos estas cosas? Hombre, sencillamente porque es aquí donde Nietzsche se vuelve original como filósofo, artista, poeta y filólogo original. Cuando mira el conflicto arte y filosofía, que por retórica lo dijo. Y todas estas cuestiones que fueron escritas por un hombre llamado Ferro Bayona, por eso estoy hablando de Historia General de Barranquilla, los grandes hombres en Barranquilla, en Lyon, Francia, primavera de 1977. Nosotros vemos aquí una crítica al racionalismo exacerbado, que lleva al filósofo al olvido de la metáfora. El olvido de la metáfora en el racionalismo señala el olvido del sujeto de la creación artística. Y se produce eso, metáfora, olvido del sujeto de la creación. Al estar primero las palabras y las cosas que
dan talla y hablan del racionalismo. Nietzsche reforma a la filosofía trágica, que es la filosofía artística, y regresa a lo trágico, lo cual significa que es filósofo artista, y se aventura en el mundo de la inspiración, del abismo, del caos creador, donde emergen la realidad y el lenguaje. Por lo tanto, la realidad y el lenguaje es el poder y la metáfora que se hace imagen en las palabras, y se trata de leer el sentido a través de la figura. La figura queda determinado dando un significado, y es a través de la lectura que se quita el velo y se descubre, y se desvela y descubre al leer, y se revela así el sentido. Por eso es que el filósofo artista revela un significado nuevo, que es el poder en el origen de las palabras, ya sea metáfora, símile, por ejemplo, imagen en alemán, das Bild, o el símbolo, etc. Estas cosas nos dicen y nos habla de un Friedrich Nietzsche grande, un pensador que ha sido tergiversado, y que es lo que necesitan los pueblos débiles, fortalecerse, y su presidente tener mucho cuidado con qué bandera se alza, porque yo no puedo alzar una bandera de paz mientras puedo estar pensando diplomáticamente en que Norteamérica, para enfrentar el armamento de Venezuela, nos manda y nos venda y nos endeude con aviones que para ellos muchas veces los que nos vinieron eran ya cuestiones que tenían en las bodegas, y eso cuesta toda una vida por pagarla. Si estamos hablando de paz, si estamos hablando de vida, no podemos alzar en estos momentos ninguna bandera de guerra, ni nuestra diplomacia y nuestras palabras entrar en los conflictos de imperio contra imperio, ni porque no lo hemos vivido, cuestionar a un imperio desconocido por tratar o opinar acerca de un imperio que toda la vida ya los países latinoamericanos han identificado y han luchado desde hace tiempo. Entonces ese es el cuidado de nuestro presidente. Friedrich Nietzsche Guillermo nació el 13 de octubre de 1844 en la población de Rocken, cerca de Lixen, en la región de Turingia, que está anexada a Prusia. Esa Prusia, ciudad renana, Alemania, allá por allá también estuvo Marx en el año de 1815. Friedrich Guillermo Nietzsche nació el 13 de octubre de 1844 en esta población. Por lo tanto, por la línea materna como la paterna, su familia era de pastores luteranos, dijimos en las cuestiones pasadas. Y por hoy vamos a decir estas pequeñas cosas apenas de Friedrich Nietzsche y mi decisión, o mi cuestión de y pedirle y darle gracias a cada uno de los seguidores que tuve en estas cuestiones de YouTube, y dedicarme a otras cuestiones. Pero que quiero hablar precisamente de un hombre grande que, aunque no eran barranquilleros, estamos hablando de la historia general de Barranquilla, de una historia general donde han visto grandes hombres que han venido. Y entre esos tenemos, por ejemplo, a Cepeda Zamudio, que no era de aquí, a Evaristo Zurdí, que no era de aquí, a uno que le dije llamado Insignares, y este Insignares fue un hombre sobresaliente entre nosotros los barranquilleros, un hombre que nos legó muchas cuestiones, pero vamos a tocar a este hombre de fuera llamado Evaristo Zurdí, que tiene que ver con la historia general, y lo indica el libro en Historia General de Barranquilla. Se dice que él nació el 27 de marzo de 1905 en Sabana Larga. Está aquí en el departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla. Es el momento en el cual un hombre llamado Reyes inicia la reconstrucción del país. Este hubo un presidente. Un país que estaba destruido por la más desastrosa confrontación civil que lo asoló durante 3 años.
Fue y será un político cuya vida se caracteriza por su indeclinable vocación de centralista en beneficio de la provincia. Ha sido el primer atlantitense y el primer costeño en este siglo en plantear al país la inspiración del litoral, a dirigir los destinos nacionales mediante postulación a la presidencia de la República, que si bien no logró su objetivo final, sí consiguió, como él lo dijo, sembrar una semilla de fe y de integración cuyos frutos se empiezan a recoger. Le tocó vivir a Evaristo Zurdí una etapa de la historia en la cual el país, amparado por la Constitución de 1886, se construía, esta Constitución, creo que fue la de Rafael Núñez, se construía como nación después del federalismo disolvente del siglo XIX y de la guerra de los 1000 días. Durante la centuria actual, Colombia se fortaleció como unidad, pero las regiones, esas regiones que sufrieron una pérdida de influencia en beneficio de la cada día más centralista país o más centralista nación, con sus periferias al centro y acaparadora Bogotá, vemos cómo la costa atlántica fue especialmente susceptible a este fenómeno. Pues no solo el poder político se desplazó de la periferia al centro, sino también el poder económico. La economía cafetera orientó el desarrollo en función de las zonas productoras del grano y la implantación a partir de la década del 50 de la política de industrialización. Y mediante esta sustitución de importaciones se condujo a un crecimiento hacia adentro con base en el llamado Triángulo de Oro, Bogotá, Medellín y Cali, que absorbía el mayor volumen de inversión pública. Esta Medellín, que tiene que ver con Antioquia, que está muy cerca de Córdoba, de allá es donde nace, y que yo tuve ese libro, creo que tiene que estar por ahí cuando tenía 2 libros, Ciénaga de Oro, 3, la historia de Galapa, Ciénaga de Oro y la Ciénaga del Magdalena Grande, que está aquí cerquita, donde han nacido muchos poetas, amigos míos, y de esos lados ese Pedazamudio, otro hombre grande, aquí en la historia general de Colombia, en los anales de este pueblo que pertenecen a una naturaleza fraternal. Y en esa Ciénaga de Oro y en Montería nació la cuna del paramilitarismo, muy parecido al hitlerismo, paramilitarismo uribista que azotó a toda la nación. Y allá en esa Ciénaga de Oro, de esos lados, proviene el famoso hijo del presidente actual de Colombia, que posiblemente con toda esa ideología ha podido ser una víctima de toda esa mafia y corruptela y apoyada por los medios de comunicación amarillista y derechista, pudo caer fácilmente presa de esos rezagos, de esas semillas sanguinolentas y asesinas del paramilitarismo que azotó a Colombia. Y de ahí es que se nace y se combaten a través de organizaciones como son los centros confederalistas de trabajadores y de la Unidad Internacional del Trabajo. Un día esto le hablaré de la primera, segunda, tercera y cuarta internacional y de la actualidad de la clase obrera en su representación en un mundo industrializado. Por lo tanto, mucho cuidado con estas cuestiones de confundir el imperio norteamericano, mientras alzamos una bandera de paz en Cuba, azotada, asolada, y que ahora por decadencia de ese imperio no podemos irnos a creer que son la Santísima Virgen María o son los alabados bostezos del protestantismo alemán que ha azotado y ha vivido a través de la infiltración de Juan Hus y a través de Inglaterra y su economía, Adam Smith y Ricardo, para hoy nosotros creer que no han hecho nada y meter el hocico en un imperio que está luchando para que no se destruya su Moscú
ni ninguno de los pueblos y países de la gran confederación rusa. Y que en cuestiones de política y geopolítica ya el mundo va por otro lado, y por lo tanto, por eso te digo que en Cuba todos los días no hay muertos. En Colombia se ha aplacado un poco el robo de celulares, pero se ha avivado la llama de la corruptela política a través de los medios. Continuaremos en la próxima para entender un poquito clase. Si acaso la vuelvo a dar la próxima, porque estoy a punto de retirarme de todos estos aparatos.